El día de hoy me gustaría hablarles un poco del Evangelio. ¿Está bien? El Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Y yo les invito que abran sus Biblias a la epístola de Pablo a los Efesios. Y en verdad quiero leerles una porción aquí de la Escritura y después vamos a orar. Pero Efesios capítulo 2, Pablo, habiendo fundado la iglesia en Éfeso, luego tuvo que abandonar a Éfeso y luego unos años después se encontró en la cárcel en Roma. Y estando en la cárcel como preso por causa del Evangelio, tomó el tiempo y comenzó a girar cartas a diferentes iglesias y obreros que él conocía, porque él sabía aprovechar el tiempo. Y en una de estas epístolas, él la envió a la iglesia en Éfeso, era dirigida a ellos, pero también era como una carta circular. Y en el capítulo 2, versículo 1, él dice lo siguiente: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y voy a continuar leyendo los versículos 4 y 5, pero hay tres palabras en estos dos versículos que yo creo que son muy importantes. Él les acaba de decir que habían estado muertos en sus delitos y en sus pecados, y ya en sí hasta que llegaron a ser lo que él llamaba hijos de la ira, en otras palabras, bajo el juicio de Dios. Pero luego mete aquí una frase de dos palabras que me gusta. Pero Dios. Estaban en muy malas condiciones, pero Dios. Y este es muy aplicable a todos nosotros, porque sin Cristo estábamos en muy malas condiciones, sin esperanza, sin habilidad de cambiar nuestra vida o nuestra dirección, pero alguien intervino. ¿Y quién es? Es Dios. Y por eso dice aquí, pero Dios. Y hay tres palabras que quiero señalar aquí. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en, ¿qué dice ahí? Misericordia. Díganlo una vez más, misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran, ¿qué dice? Por su gran amor, díganlo otra vez, amor. Dice que Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice en paréntesis, ¿por qué? ¿Cuál es la palabra ahí? Por gracia sois salvos. Tres palabras fundamentales para lo que es la vida cristiana. Él dice misericordia, amor y gracia. Y yo voy a cambiar la orden de estas tres palabras y voy a poner el amor al inicio, y después del amor misericordia, y después gracia. Vamos a orar. Padre, estamos aquí hoy reunidos en tu Hijo Jesús. Espíritu Santo, tú estás aquí. ¿Cómo me encantaría si tú pudieras glorificar
al Padre y al Hijo en esta mañana por medio de las Escrituras. Hay una gloria que todavía no hemos alcanzado a percibir, mayor de lo que imaginamos o pensar. Y yo te pido, Espíritu Santo, glorifica al Padre y al Hijo por estas palabras que voy a compartir. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Los efesios, habiendo sido idólatros, se quedaron muertos en sus pecados y delitos, en sí siguiendo la corriente de este mundo, bajo el poder del príncipe del aire, etcétera, etcétera. Hijos, ya en sí, de ira, dice Pablo. Pero otra vez la frase, pero Dios. Porque Dios había llegado a la vida de cada uno de ellos por medio de la proclamación del Evangelio y había intervenido en sus vidas para levantarlos de los muertos espiritualmente, para darles otra clase de vida y para poner a sus vidas en una nueva dirección. No dice que le rogaron esto, no dice que le pidieron esto, sino que Él en su gracia soberana llegó a intervenir en las vidas de ellos y su intervención fue lo que les salvó de tantas cosas tan difíciles. Te voy a decir algo, si tú eres un cristiano, tu pasado fue igual a lo pasado de los efesios. Estábamos perdidos, ya deshechos, fritos, pero llegó un momento, aunque no lo solicitamos, que Dios en su gracia descendió del cielo para intervenir en nuestras vidas. Vino a visitarnos, vino a hablar con nosotros, vino con la finalidad de salvarnos. Y yo puedo recordar los días en mi vida cuando Él intervino. Yo tenía 18 años, yo estaba perdido, era drogadicto, dormía en la calle, tantas cosas que me pasaban y mi vida se iba por abajo. Y un día me di cuenta de que alguien me estaba hablando. No era nadie de este mundo, no era nadie de ninguna religión, sino que era el Hijo de Dios mismo. Y el Padre lo había enviado a mi vida como un Salvador. Y me comenzó a hablar y me comenzó a llamar y tantas cosas. Y me di cuenta, wow, alguien está queriendo intervenir en mi vida. Alguien está queriendo en sí darme otro rumbo. Me está ofreciendo vida. Y al fin de cuentas me di cuenta, es Dios. Y yo ni creía en Dios. Yo era un ateo. Yo no creía que había un Dios. Y qué sorpresa cuando Dios en la persona de su Hijo Jesús vino y comenzó a tocar a la puerta de mi corazón, tocar a la puerta de mi vida y me estaba ofreciendo vida. Que Cristo ha resucitado, que Él vino a intervenir en mi vida, tal vez es la sorpresa más grande que he tenido en toda la vida. Cuando yo tenía 7 años, mi padre estuvo en un choque automovilístico, estuvo en el hospital 7 días y murió. Siendo niño que íbamos de vez en cuando a la iglesia, sabía rezar el Padre Nuestro y entonces cada noche rezaba el Padre Nuestro queriendo que Dios tocara a mi padre. Y no lo tocó y murió mi padre. Y a los 7 años yo dije a Dios, tú para mí no existes. Lloré, te pedí y mi padre murió, entonces tú para mí no existes. Y lavé las manos de Dios a los 7 años, pero no se ofendió. Y cuando yo tenía 18 años, 16 años en verdad, Él volvió y me comenzó a hablar para intervenir en mi vida y cambiar la dirección de mi ser. Yo no dudo que hayan personas aquí en esta mañana que tu vida ha sido un desastre,
estás viviendo el desastre y dices, ¿y cómo lo hago para cambiar la dirección de mi vida? Y el problema es que no tenemos la capacidad interna para hacer esto. Pero hay uno que vivió en este mundo, nacido de la Virgen María, uno que lo crucificaron en una cruz en el monte del Calvario, uno que lo enterraron porque estaba muerto, pero el mismito quien se levantó de los muertos el tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Y lo increíble es que Él nos mira, Él nos ve, Él nos conoce y no nos desprecia, sino que simpatiza, tiene compasión. Y lo que Él quiere hacer con cada uno es de acercarse a nosotros, darnos una buena sacudida para despertarnos, para decir, yo te puedo ayudar, yo puedo intervenir en tu vida, yo puedo darte el poder que no has tenido, yo puedo darte la inteligencia que no has tenido. No tienes que perecer tal y como eres, porque yo he venido como un Salvador. Y hay personas aquí el día de hoy, yo sé que es de la iglesia Conquistando Fronteras, pero yo creo que hay algunas personas aquí el día de hoy llegaron y dije, híjole, ¿qué hago aquí? Dios te trajo porque Él quiere intervenir en tu vida, Él quiere cambiar tu vida, te quiere transformar. Hay tres palabras: amor, luego misericordia y después gracia. Y yo les invito a que vean en sus Biblias ahorita al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a ver allí una parábola bien conocida, tal vez la más famosa parábola de Jesús, que se llama el Hijo Pródigo. Capítulo 15, no lo voy a leer en su totalidad por el tiempo, pero el capítulo 15 de San Lucas, versículo 11, dice lo siguiente: también dijo, un hombre tenía dos hijos. La neta es, no sabemos quién era este hombre, no sabemos en dónde vivía, no sabemos su nombre, no conocemos el nombre de su esposa, ni siquiera conocemos el nombre de sus dos hijos. Pero tenía dos hijos, y ya estos dos hijos eran el mayor y el menor. Y el mayor vivía al lado de su padre, trabajaba con su padre, era un muchacho más o menos serio y responsable, pero el menor era todo lo contrario. Discúlpenme, pero se me hace que era flojo y irresponsable. Y entonces un día llega el hijo menor con su padre y dice, padre, dame por favor el parte de los bienes que me corresponden. Y uno dice, ¿qué está pidiendo? Lo que estaba pidiendo era esto: el parte de su herencia, el parte de la herencia que le correspondía, y no quería esperar hasta que su padre muriere, lo quería ya al son de ya. Por favor, dame ahorita lo que va a ser mi herencia cuando tú te mueres. Yo no sé qué pensó el padre cuando el hijo le dijo esto, pero si hubiera sido yo habría sido un poco ofendido. ¿Qué? ¿Ya quieres que me vaya o qué? Y de todos modos él pide, dame el parte de los bienes que me corresponde. Y el padre hizo algo que todavía no entiendo. Dijo, está bien, ven, te voy a dar lo que es tuyo. Y entonces el hijo menor, teniendo el parte que le correspondía, la escritura dice que pocos días después juntó todo lo que tenía y se fue a una tierra lejana, lejos de casa, fuera de la vista de su padre, y se fue a un país lejano. Y la escritura dice que ahí gastó todo lo que él tenía viviendo perdidamente. El muchacho era irresponsable, yo creo que era flojo, no sabía lo que era el valor del dinero. Y adentro de poco
perdió todo lo que tenía, lo gastó totalmente. Y cuando él ya había gastado todo lo que tenía, ¿qué creen ustedes que pasó? Vino un gran hambre sobre toda la tierra. Y estaba este cuate en un país lejos, donde no había ni amigos ni parientes, y había desperdiciado todo lo que él tenía, y ya estaba diciendo, ¿y ahora qué hago? Y la escritura nos dice que se unió con un hombre de aquel lugar, quien le dio trabajo alimentando a los cerdos. A mí no me hace mal comer en sí un poco de carne de puerco, no soy musulmán, pero por otro lado, realmente de convivir con los cerdos y estar con los cerdos, fuchi. Cada vez que paso por La Piedad, Michoacán, tengo que hacer así. Péncamo igual, hoy, por tanto cerdo que tienen allá y los olores tan feos. Y estaba este muchacho, fíjense bien, ahí trabajando porque tenía hambre. El único trabajo que le dieron era esto, de alimentar a los cerdos. Y la Biblia dice que estaba envidiando a los cerdos porque les estaba dando algarrobas, y lo que le daba a los cerdos era mejor de lo que él comía. Y estaba lleno de envidia. Híjole, pues este puerquito come mejor que yo. Y ahí está. Y al fin de cuentas, dice la Biblia algo increíble, que un día volvió en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que volvió en sí. Quiere decir que comenzó a pensar, a razonar con un poco de sobriedad, y comenzó a decir, wow, aquí estoy yo alimentando a los cerdos, pero los jornaleros en la casa de mi padre tienen más para comer que yo. ¿Qué hago aquí? Y decidió regresar a la casa de su padre. Pero no regresó exigiendo cosas de su padre, sino que la Biblia dice que en el camino, cuando él había decidido regresar a la casa de su padre, dice que venía pensando, ¿cómo lo hago para acercarme a mi padre? Y se me hace que él descubrió algo que a algunos todavía les falta descubrir, que él entendió: si me voy a acercar a mi padre, voy a tener que humillarme. Y entonces ya recitaba en su mente las palabras que iba a decir a su padre. Y ya lo tenía hecho en su mente. Cuando llego, cuando veo a mi padre, le voy a decir: Padre, yo he pecado contra el cielo y en contra de ti. Y luego le iba a decir: por favor, perdona lo que yo he hecho, dame trabajo, si me estoy explicando bien. Pero se fue diciendo esto en su corazón, y se lo iba a decir: he pecado en contra del cielo y en contra de ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Entonces él empaca a lo mejor lo que no tenía y va. Yo no sé cuánto tiempo duró en llegar a la casa de su padre. En ocasiones digo: ¿y qué hacía su padre durante su ausencia? Había un teólogo alemán, Helmut Thielicke, que escribió en sí un libro sobre esta parábola después de la Segunda Guerra Mundial, y el título era El padre quien esperaba, o el padre esperando. Porque decía él en su libro que lo que el padre hacía era esperar. Realmente no sabían dónde estaba su hijo, no podía influir en la situación, y día tras día, tras día, tras día, esperando, pensando: ¿volverá mi hijo? ¿Cuándo volverá? ¿Aún vive? ¿Cómo está? Y esto me hace pensar que el padre amaba al hijo, pero el padre también, yo tengo que creer que estaba orando. Dios, no sé dónde está mi hijo perdido, no sé en qué se está metiendo,
pero te pido que lo traigas a casa. No sé cuánto tiempo estaba fuera el hijo, pero puedo imaginar que cada mañana el anciano se levantaba, echaba ojo por la ventana, miraba el horizonte, no más para ver si no viniera su hijo. Y la escritura nos dice que un día llegó. Y la escritura nos dice que cuando el anciano lo vio, se levantó y corrió a su hijo. Este era algo absolutamente fuera de cultura en aquellos tiempos, porque los ancianos por dignidad nunca corrían, caminaban con dignidad. Y el padre, como dejó a un lado toda cultura y toda costumbre, y al ver a su hijo de lejos, va corriendo hacia el hijo. ¿Por qué? Porque le amaba, porque se van a acordar, la primera palabra era amor. El padre le amaba cuando estaba en la casa, pero el padre le amaba cuando estaba fuera de casa, y el padre aún quería que volviera a casa. El padre le amaba a él. Tenemos que entender algo en cuanto a Dios, que Él nos ama. Y voy a decir que nos ama en ocasiones a pesar de todo. Y el diablo ha mentido a la raza humana diciendo que Dios no les ama. Y el diablo ha mentido a muchas personas que diciéndoles, por lo que tú has hecho, por lo que tú hiciste, cancelaste el amor de Dios para contigo. Él no puede amar una persona como tú eres. Y entonces Dios no te ama y estás en este mundo sin esperanza. Escúchenme muy bien. Dios a todos nos ama. Puede ser un amor de tristeza por la conducta que estamos llevando. Puede ser un amor de gozo por la manera en que estamos viviendo. Pero la escritura nos dice plenamente que Dios nos ama a cada uno de nosotros quienes estamos aquí el día de hoy en este lugar. Dios ama a cada persona que vive en el DF, que vive en la República Mexicana, que vive en Michoacán. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que Dios no ama. A pesar de nuestra maldad y nuestro pecado y nuestras blasfemias y nuestras transgresiones. Te voy a decir algo. Tu mala conducta no puede cancelar el amor de Dios para contigo. Y uno dice, ¿y por qué? Porque al fin de cuentas no ganamos el amor de Dios por lo que somos. No ganamos el amor de Dios por ser justos nosotros. No ganamos el amor de Dios por ser en sí guapos y algunos feos, porque al fin de cuentas nadie puede ganar el amor de Dios por su conducta. Nadie lo puede hacer. Entonces uno dice, entonces ¿cómo es que nos ama? Pues Dios nos ama porque Dios nos ama. La Biblia dice que Dios es amor. Y el hecho que Él nos ama no quiere decir que está feliz con nuestra manera de vivir, pero el hecho que Él nos ama nos dice esto, que nos ama tanto que nos puede sacar de la vida fea que estamos viviendo. Nos puede poner sobre nuestros pies. Y si hay algo que debe dar esperanza a la humanidad, es esta: Dios nos ama.
Porque si llegamos a pensar lo que el diablo quiere que pensemos, que ni Dios nos ama, ya se hundió el Titanic. Ya no hay esperanza. Pero lo que nos da esperanza en esta vida es el amor de Dios. Y este quiere decir, si volvemos a Él, Él está más que dispuesto a ayudarnos y sí nos puede levantar. Escúchame bien, si tú has venido aquí el día de hoy pensando que no hay esperanza para ti, yo te voy a decir todo lo contrario. Hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque Él nos ama y la verdad es su amor es mayor que las cosas malas que hemos hecho. ¿Cómo es que Dios en sí ya levantó a David de nuevo después de asesinar en sí el esposo de Betsabé? Pues qué mal agradecido, qué cosa que hizo. Pero Dios no le dejó de amar. Claro que le dio 2, 3 cachetadas para ponerle sobre sus pies de nuevo, pero no le dejó de amar. Si tú quieres, no te invito a que medites mucho en esto, pero toma la cosa más fea, más vil, más horrible que tú has hecho en tu vida, que te ha hecho pensar que esto se canceló el amor de Dios en tu vida, y te voy a decir algo, no canceló el amor de Dios en tu vida. A tal grado que Dios dio su Hijo, Jesús, en la cruz del Calvario. La primera palabra es amor. Date una cachetada y dite a ti mismo, Dios me ama. No entiendo por qué, pero sí me ama. Es el fundamento de la vida. Pero por fin llega aquí, yo me voy a extender unos minutos, ¿está bien? Llega el muchacho a la casa. Y yo no sé si el anciano lo vio de lejos o si alguien le dijo que venía, pero el padre se levanta, se va corriendo hacia el muchacho en donde está. Cuando llega allá, le da un abrazo y le da un beso. Estoy seguro que todos creyeron que estaba loco, pero así lo hizo, y tan pronto que abraza al hijo, el hijo empieza con su recitación. Padre, he pecado en contra del cielo y en contra de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y después de esto el padre chifla, traigan una túnica, traigan un anillo, traigan sandalias, y le comienza a vestir con estas cosas. Pero la segunda palabra era ¿qué? Misericordia. Misericordia. ¿Qué quiere decir? Yo voy a definir la palabra a mi manera. ¿Qué quiere decir misericordia? Quiere decir esto, que Dios no nos da lo que merecemos. Dios no nos da lo que merecemos. Yo creo que cuando el hijo iba en camino a casa, estaba pensando, voy a llegar, voy a decir, pero ¿cómo me va a recibir mi padre? ¿Me va a recibir bien o me va a recibir mal? No tenía realmente él noción de cómo iba a ser la cosa. Y me hago la pregunta si él no estaba pensando tal vez en la ley de Moisés. Porque en la ley dice, honra a tu padre y tu madre. Y él no había honrado a su padre. En la ley de Moisés decía que si un hijo maldijere a sus padres, pena de muerte. Si un hijo en sí golpeare o pegare a su padre o su madre, pena de muerte. Y yo puedo pensar que él iba pensando, híjole,
Hoy es un día pues grande. Puede ser vida, puede ser muerte. Él se fue, yo creo, incierto en cuanto a lo que le esperaba. Y les voy a decir esto: si su padre hubiera mandado apedrearle al llegar, había estado en su derecho y la ley le habría amparado y ya. Pero ¿qué hizo el padre? No le apedreó, sino a lo contrario, dice que llamó para que le dieran una túnica y otras cosas. Quiero decirles que Dios a todos nosotros nos ama y prefiere misericordia en vez de juicio. ¿Qué quiere decir? Yo, Roberto, yo sé lo que yo merecía de parte de Dios. La paga del pecado es la muerte. Luego dice, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Ezequiel dice, el alma que pecare morirá. Y perdonen lo que les voy a decir, pero delante del trono de Dios, todos nosotros somos pecadores. No, yo no, échate ojo al espejo. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros, por naturaleza, somos pecadores y dignos de muerte, de juicio, de destrucción, de un infierno eterno. Y uno dice, no, pues Diosito, Él es amor y Él es muy buena gente. Sí, pero también es el Rey quien gobierna a toda la creación y su deber es de implementar la justicia en toda su creación, y no es un corrupto que perdona a su hijo aunque su hijo es culpable de todo. Dios es derecho. Yo puedo decir con todo mi corazón que si no fuere por Cristo, yo estaría en el infierno el día de hoy. Y me imagino que muchos de ustedes también. Pero ¿qué pasó? Cuando oímos el Evangelio y por fin nos acercamos a Cristo y nos humillamos delante de Dios y le hemos dicho, Padre, yo he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí me humillo y te pido, te ruego, perdóname. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos perdonó. ¿Y cómo es que nos pudo perdonar? Pues nos pudo perdonar porque los pecados que tú y yo teníamos que pagar, los pagó en su Hijo. Y envió su Hijo Jesús a la cruz del Calvario en nuestro lugar como Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Y al fin de cuentas en la cruz Dios resolvió el dilema de su justicia y su amor. Los quiero perdonar, pero tengo que ejecutar juicio. ¿Cómo lo hago? Y el hijo levanta la mano y dice, pues mira, por amor de ellos yo me iré a la cruz. Yo moriré en el lugar de ellos. Júzgame en el lugar de ellos, para que en mí se pueda en sí cumplir toda justicia, para que ellos puedan salir. Le voy a dar un ejemplo muy malo. Cuando yo era muchacho, joven, agarré unas tarjetas de crédito no sé de dónde y estaba feliz por una semana, hasta que llegaron a la casa buscándome. Y luego llegaron a la casa buscándome y se toparon con mi madre y le dijeron a mi madre lo que yo había hecho y que hasta la cárcel me iba a ir yo. Y mi madre me dice, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Saben ustedes qué hizo ella?
ella los pagó para que su hijito sin vergüenza pudiera irse libre. Nunca podemos olvidar que Dios nos ama y nos ama tanto que dio su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. Este no es fábula, este no es mito, esta es una realidad que si tomamos el tiempo para pensar en lo que Él hizo por nosotros, ¿cómo es que no podemos ser agradecidos? ¿Cómo es que no podemos ser adoradores? Llega el Hijo y el Padre le tiene misericordia. No le dio lo que Él merecía: juicio. No porque el Padre había juzgado a otro hijo, pero el Padre Celestial a nosotros nos tiene misericordia, porque sí pasó la pena nuestra a su Hijo Jesús, y es por eso que Él fue colgado en la cruz del Calvario hace 2000 años, muriendo no por sus pecados, sino por los nuestros, para que pudiésemos ser perdonados. Nunca podemos alejarnos de Jesús. Nunca debemos alejarnos de Jesús. Y siempre debemos acercarnos a Jesús, porque en Él está la salvación que Dios nos compró con la sangre de su Hijo. Por eso uno dice: Espíritu Santo, ven y glorifica a Jesús. Abre nuestros ojos que están cerrados a este misterio. Abre nuestros corazones endurecidos que no entiendan. Toca nuestro ser para que podamos ver la gloria del Hijo de Dios, la gloria de Dios Padre. Por eso necesitamos proclamar el Evangelio. La gente de este mundo quiere salvarse en alguna manera, pero no tienen con qué. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Yo puedo morir por mis pecados, pero de todos modos me voy al infierno, porque mi sangre, mi vida no es suficiente para expiar estas cosas. Pero vamos a la tercera palabra, porque el tiempo se marcha. Primera palabra, amor. Segunda palabra, misericordia. Si tú estás aquí el día de hoy y tú eres cristiano, te voy a decir por qué. Porque Dios te ha tenido misericordia. Y hay otra frase del Antiguo Testamento que me encanta, que dice esto: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. La fuente de perdón que se abrió en la cruz sigue fluyendo y siempre fluirá, siempre saltará. Porque la sangre que Jesús derramó es suficiente para todos los pecados del mundo de todo el tiempo. Tercera palabra, ¿qué era? Gracia. La misericordia es: Dios no te da lo que mereces. Pero la palabra gracia es a lo contrario. Gracia es favor inmerecido. En otras palabras, Dios te da lo que no mereces. Llega el muchacho, el padre le perdona, le dio lo que no merecía, pero de pronto chifla: traigan una túnica, traigan un anillo, traigan en sí sandalias. Y luego en sí, con la túnica, le está reconociendo de nuevo como su hijo. Con un anillo, yo creo que es promesa de que un día vas a volver a ocupar aquí el lugar que tenías. Y sandalias en sí, solo la gente de dinero traían sandalias. Esclavos, etcétera, etcétera. Nadie traía sandalias en el Imperio Romano. Pero era un reconocimiento: mi hijo,
Cuando el hijo dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, yo creo que tenía razón. Pero ahora lo que está pasando es que el padre le está reconociendo como su hijo. Le dio lo que no merecía. Y yo digo, wow, todo lo que yo he recibido de Dios ha sido por regalo. ¿Qué tengo yo que he podido ganar con Dios por mis propias obras? Dios, yo soy justo, tú me debes. Dios no debe nada a nadie, porque nadie tiene con qué ganar. En sí somos bancarrotas, manos vacías, corazón vacío delante de Él. Y no hay nadie que le puede reclamar a Dios diciendo, tú me debes, tú me debes. Y si una persona quisiera reclamarle a Dios en esta manera, tú me debes, la realidad es que está loco. Porque para que yo pueda reclamar a Dios diciéndole que me debe, yo tengo que ser igual de justo como Él es. Y nadie es. No hay ningún justo, ni aún uno. Mañana cuando te mires en el espejo, dite a ti mismo, oye, no hay ningún justo, ni aún uno, y tú no eres. Entonces, si no somos justos, si no tenemos mérito y no podemos comprar nada de Dios por nuestras buenas obras, ¿cómo vienen estas cosas a nosotros? Por su gracia, su buena voluntad. Muy rápido les invito que vuelvan a Efesios capítulo 1 y les prometo que voy a terminar antes de la noche. Lo digo de broma, sé que mi vida está en peligro. Pablo escribe su epístola a los Efesios capítulo 1, él dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Luego dice, gracia y paz a vosotros, de todos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después empieza una de las frases más largas en todo el Nuevo Testamento, que cubre 14 versículos. Ya. ¿Y qué dice aquí? 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque las ganamos por nuestro propio mérito, porque las hemos comprado, porque las hemos merecido. No. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Las bendiciones de Dios no vienen por deuda, vienen por su gracia y su amor. En otras palabras, a Dios le gusta bendecir a su gente. Y rápido es un catálogo de cosas que Dios nos ha dado, y no voy a exponer cada uno, pero dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo de qué? Pues según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que tú y yo existiéramos, antes de que fuéramos concebidos, Él puso su amor sobre nosotros, y dice que puso su amor sobre nosotros con cuál finalidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién es la persona más libre y más feliz en toda la creación? El que es libre. Aquí dice el que somos santos y sin mancha.
El evangelio no te quita nada menos el mugre que traes, pero el evangelio te trae el gozo del cielo, te trae la gloria de Dios. Y dice que esto vino como un regalo. ¿Te acuerdas de la noche, del día, cuando doblaste tu rodilla y clamaste a Jesús y le dijiste: Señor, perdóname? ¿Y qué pasó? El pecado se fue. ¿Y qué entró en tu corazón? Paz, amor, pureza, gozo. ¿Y le diste un billete de 100 para esto? Fue una bendición, un regalo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué fuimos? Adoptados. Ustedes saben que Andrés y Kelly tienen una hija adoptada. Y cuando fueron al orfanatorio, ella no les escogió a Andrés y Kelly, le escogieron a ella. Dijeron: vamos a poner todo nuestro amor sobre ella y vamos a la casa. Mis hermanos, éramos perdidos en la calle, sin cobertura, sin protección, sin amor. Y Dios se acercó y nos cubrió y nos adoptó y nos hizo los suyos. Y no porque se lo compramos, es porque lo dio a nosotros gratuitamente, por su gracia. Yo soy bendecido, tú eres bendecido. Luego él dice, terminando el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De dónde nació esto? ¿De dónde emanó esto? El puro afecto de su voluntad. Ustedes forman parte del pueblo más bendecido de la Ciudad de México, el pueblo de Dios. Y no ha venido por mérito, ha venido por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, o de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todos quieren ser aceptados, muchos son rechazados, y muchos sientan hasta rechazados por Dios por su propia conciencia, no porque Dios les ha dicho que son rechazados. Pero aquí dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos hizo aceptos en el amado. Wow. Muchas veces no nos sentimos aceptos con nadie, y muchas veces ni nos sentimos aceptos con nosotros mismos. ¿Cuántos hay que odian a sí mismos? Y aquí Dios, en su gracia, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. ¿Saben ustedes que dispersa la inseguridad, la ansiedad, la soledad de nuestro ser? Que quita las tinieblas del interior de nuestro ser. Es el amor de Dios que fue revelado en nosotros el día que creímos y nos hizo aceptos en el amado. Un regalo. Luego dice en versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención realmente es una palabra que, si yo tuviera
un burro en tiempos antaños y tenía deudas, vendía el burro y ya con esto pagaba en sí la deuda, pero ya el burro era de otro. Pero tenía el derecho de redimirlo, de comprarlo y hacerlo mío de nuevo, otra vez. Redención. Todos nosotros en sí es como si fuéramos presos del diablo, esclavos del pecado. Ahí estábamos, no éramos dueños de nosotros mismos y estábamos ahí. Y luego Cristo viene y dice, yo puse un precio, yo puse mi sangre, Él es mío, yo le voy a redimir y ahora viene conmigo. Hizo algo que ninguno de nosotros pudimos hacer. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Tiene buen propósito para nosotros. Ya en sí a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en el cielo y en la tierra. Nos dio entendimiento y nos incluyó en sus propósitos. Luego el versículo 11 dice, estamos hablando de las bendiciones que vienen por gracia. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuántos hijos hay que no tienen herencia? No tienen. Pero dice que aquí en Cristo Jesús tenemos una herencia, pero es por la gracia, el beneplácito de Dios. Y luego dice, a fin de que seamos, en el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Un sello puesto revela quién es el dueño. Y Dios nos dio su Espíritu. Y su Espíritu adentro de nosotros es la evidencia que somos suyos. Y yo digo, wow, 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 wow. Porque ya cuando viene la resurrección, si el Espíritu vive en nosotros, ¡pum!, ahí vamos. Pero Dios nos hizo los suyos. Versículo 14. Luego, ¿quién es el Espíritu Santo de la promesa? Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu fin? ¿En dónde terminarás? Hay muchas personas en este mundo que no tienen futuro. Su fin es triste. Muchos de nosotros, ¿cuál era tu futuro? Yo me acuerdo lo que era mi futuro. Yo era un drogadicto y un día se me ocurrió mi futuro. La cárcel, el manicomio, el panteón. Mi futuro. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál fue tu futuro? ¿A dónde vas? ¿Qué te espera al fin? ¿Qué imaginas? ¿Qué está por allá? ¿Te quita el sueño o has endurecido tu corazón? ¿Por dónde vamos? Aquí dice que nuestro fin en Él es la redención, es la resurrección, es una herencia en un nuevo cielo y en una nueva tierra y tantas cosas así. Y es un fin que tú y yo no hemos ganado ni hemos ameritado porque somos tan inteligentes o santos. Es por gracia, es un regalo, es algo que Él nos da en su Hijo Jesús. Y yo digo, Dios, no te entiendo. ¿Cómo puedes ser tan buena gente con nosotros? ¿Cómo puedes hacer estas cosas para nosotros?
Yo no lo capto, no lo entiendo. Y es por eso que muchas veces digo, la cosa que me cuesta más trabajo de entender en la Biblia es esta: el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Cómo es posible que tú me podrías amar a mí y que tú podrías hacer tantas cosas para mí? El gran misterio. Me cuesta más trabajo que la Santa Trinidad de entender esto. Ahora yo voy a terminar. Estamos hablando de 3 palabras: amor, el amor de Dios. Dios nos ama. Alguien aquí está en esta tarde escuchando esto, que Dios les ama. El diablo te está gritando en el oído: no es cierto, Dios no te ama. Alguien de este lado están en esta lucha. No es cierto, Dios no te ama. Mira lo que hiciste, mira lo que dijiste. Dios no te ama, Dios te rechaza. ¿Por qué te diría esto el diablo? Te odia y no quiere que Dios demuestre su gracia y su amor en tu vida. Es tiempo de escuchar a Dios y rechazar lo que dice el diablo. Pero hermano, yo he sido así y yo hice esto y tantas cosas. Sí, pero Dios se encargó de tus pecados en la cruz y Él te ama porque Él te quiere recoger y te quiere bendecir. Hemos hablado del amor, hemos hablado de la misericordia. Wow. No nos ha pagado como merecemos ser pagados. Y si tú no eres cristiano, te quiero decir el día de hoy que la misericordia de Dios es la puerta de entrada al cielo. Y si tú vienes y dices: Padre, oh Dios, yo no soy, he pecado en contra de ti, el cielo, es la verdad. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero si venimos con sinceridad, se abre la puerta. El Padre nos abraza y nos da un beso. Algunos de ustedes están en las tinieblas, mirando desde afuera a la casa de Dios. Y la puerta está abierta. Y ustedes ven la luz que hay adentro de la casa, pero todavía no se han atrevido a levantarse y caminar por la puerta y entrar. Te voy a decir esto: no vas a llegar allá y Dios no va a mirar y decir: ¿y este ingrato quién es? Lo que va a decir es: qué bueno que viniste, bienvenido, te amo más de lo que tú crees. La gracia, la gracia. ¿Puede el hombre enriquecer a su propia vida? No. Puede hacerse rico tal vez de dinero, pero ¿puede el hombre enriquecer a su propia vida? No. El hombre solo empobrece a su propia vida por sus hechos. Pero el que puede enriquecer a nuestras vidas es Dios, y es gratis, es una bendición, es de abrir su corazón. Y Dios quiere enriquecer, bendecir, prosperar, transformar, iluminar nuestras vidas y ponernos sobre nuestros pies. 3 palabras: amor, misericordia y gracia. Van juntas, inseparables. Van juntas. Un gran paquete de bendición.
de parte de Dios a nosotros. Yo les invito a que se pongan en pie. Gracias por su paciencia. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? Jesús. ¿Dónde están 2 o 3 congregados en su nombre? Ahí está Él en medio de ellos. Mi esperanza es que he podido por su gracia hacer relucir Jesús delante de los ojos de muchos de ustedes que son creyentes, pero delante de algunos que no son creyentes, de revelarle, señalarle, para que puedan entrar en el reino de Dios el día de hoy, para que la palabra de amor llegue a ser una realidad en tu ser, que la palabra misericordia llegue a ser una realidad en tu ser, que la palabra gracia puede llegar a ser una realidad en tu ser, porque estas palabras son de dinamita, son palabras increíbles y transformadores que revelan la verdad. Entonces vamos a orar un momentito. Señor, dice la Escritura que en el cielo, en donde todos te ven con una vista absolutamente clara, que se postran, tiran sus coronas delante de ti y adoran: santo, santo, santo. Y adoran. Señor, el día de hoy yo doblo mi rodilla delante de ti en aprecio, en adoración, en asombro, en gratitud. Y la verdad es, no hay palabras suficientes para describir la grandeza de tu amor, la grandeza de tu misericordia, la grandeza de tu gracia. Ayúdanos, Jesús, el día de hoy a humillarnos delante de ti y poner a tus pies nuestras coronas y de cantar y decir: digno, digno, digno. Digno eres tú, Padre, digno eres tú. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias que no nos diste lo que merecíamos. Gracias por la gracia tan increíble que tú has dado a cada uno de nosotros. Señor, sacúdenos, ayúdanos a quitar el polvo para que pudiésemos verte. Y en este momento, Jesús, yo pido para los que están presentes en esta mañana, que están fuera del reino de Dios. Y Señor, yo sé que los estás llamando para que vengan a ti, para recibir lo bueno y lo glorioso que tú tienes para con ellos. Ven, Señor.
Danos oídos para oír que estás tocando. Señor, llamaste a Saulo de Tarso diciendo: Saulo, Saulo, por nombre. Estás llamando por nombre a muchos de los que están aquí el día de hoy. Señor, tú estás aquí. Camina entre nosotros. Se acerca. Acércate a los necesitados, los quebrantados, los perdidos, los heridos. Acércate, Jesús, y tócales.